Decana. Doctora Diana. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ya la estamos escuchando. Perfecto. Muy buenas tardes a todos y todas. Me complace muchísimo poder estar hoy presentando este evento que era una deuda pendiente, no solamente con nuestros estudiantes y nuestras egresadas, sino también con el doctor Rafael Cuartas, quien desde hace ya un tiempo amablemente nos había ofrecido compartir esta parte de su experticia y de sus conocimientos. Pero creo que las cosas llegan en el momento oportuno y cuando deben ser, y hoy les entregamos esta conferencia de la mano del mejor. El doctor Cuartas es abogado de la Universidad de Antioquia, tiene una maestría en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Complutense de Madrid, tiene una certificación internacional como Anti-Money Laundering Associate emitida por la FIBA y un diplomado en Gestión del Riesgo del AFT y auditor interno de sistemas AML de la Universidad de Antioquia. Además de todo esto, es desarrollador de herramientas de aplicación práctica en la informática jurídica, Legal Tech, el seguimiento procesal y el cumplimiento normativo. Tiene una inmensa experiencia profesional de más de 20 años como abogado litigante, asesor empresarial, abogado coordinador de gestión jurídica del BBVA, jefe de procesos normativos y análisis de operaciones del SARLAF del BBVA, y actualmente se desempeña como director de cumplimiento normativo de Mallorca Inversiones S.A. y por supuesto también a la labor académica. Para no quitarle tiempo a nuestro invitado de hoy y a la temática que hoy nos va a compartir, entonces le cedo el micrófono. Bienvenido a un aula, su casa. Un abrazo fuerte, doctor Cuartas, adelante. Bueno, muchas gracias, doctora Diana y doctora Patricia, por el espacio. Digamos que es muy importante y este claustro pues, de conocimiento que tiene un amplio reconocimiento pues, en la ciudad y a nivel nacional, pues que tenga este tipo de espacios para estas nuevas tecnologías es bastante importante y que el derecho, digamos, tome también ese camino de liderar esta transformación. Voy a comenzar a compartir pantalla y vamos inicialmente a revisar el sondeo como para hacer una primera contextualización de cómo nos sentimos con estas nuevas tecnologías. Digamos que en la primera pregunta ya van 66 personas que le respondieron y como vemos, pues la gente se siente ahí medio, digamos que en un promedio de 1 a 5 están en 2,7, se sienten más o menos, digamos, confiados con estos nuevos temas y llama mucho la atención, digamos, en el conocimiento y aplicación de la ley 527, que finalmente, como lo vamos a ver en esta charla, es el soporte, es la piedra angular de toda la digitalidad y que manejar los conceptos y los principios que vamos a ver nos trajo esta ley desde hace 20 años, digamos que resulta de vital importancia para el desarrollo de la gestión, digamos, como abogados o como servidores de la rama judicial. En la segunda parte del sondeo, digamos que indagábamos de cuál es su concepto, de cuál es el mayor obstáculo que se genera precisamente para una justicia digital eficiente. Y como vemos, digamos, la palabra que más resalta es desconocimiento. Entonces, es precisamente eso lo que más valida y más justifica estos espacios de la academia para que los profesionales del derecho, llámense empleados de la rama judicial y llámese otro tipo de operadores jurídicos, abogados, peritos, en fin, todos quienes intervienen en estos procesos, pues tengan precisamente la posibilidad de acceder a esto, porque el desconocimiento es el peligro más grande que hay. Como lo vemos, digamos que esto es una encuesta aquí como dice, a boca de urna, como se dice en las elecciones, y esa es como la mayor. Y si ustedes ven en las palabras más pequeñitas, hay unas que podríamos agregar, porque en unas dice conocimiento, en otras dice costumbre, pues que ya es un tema cultural, pero finalmente la falta de conocimiento es lo que nos tiene. Sí, tenemos falta de preparación, también hace referencia a conocimiento, hay otras personas que dicen de recursos y también es una variable que influye, pero como sabemos, ante todo es la falta de prepararnos precisamente para este mundo de la digitalidad. Ahora sí vamos a la presentación, ya como con esta contextualización, y vamos a validar de eso que ustedes están diciendo, qué podemos aportar. He dividido, digamos, la charla en tres grupos. Inicialmente vamos a ver algo
teórico que es el marco jurídico de la digitalidad. Vamos a hablar puntualmente del decreto 806, que es el que nos tiene en este momento acá, y finalmente, que espero que sea un espacio bastante productivo, algunos temas prácticos que quiero compartir con ustedes como herramientas pues, para el telelitigio. Vamos con el marco jurídico. Digamos que inicialmente, como les decía, el sustento de todo pues, es la Ley 527 de 1999. Inicialmente se llamó Ley de Comercio Electrónico porque con ese fin fue creada. Digamos que el 90 fue ese boom del Internet, de la masificación del Internet y de lo que se creía pues era el comercio electrónico en su momento, y se vio la necesidad, digamos, de crear una ley que empezara a regular toda esa dinámica del comercio electrónico que se venía. Esta ley, digamos que es una transcripción normativa de las leyes modelos de la UNCITRAL o la CENUDME, que es, digamos, es parte, digamos, de las Naciones Unidas para la unificación del derecho comercial, y ellos desde 1996 comenzaron a hacer unos marcos jurídicos precisamente porque como el comercio electrónico era un tema que ya se vislumbraba, era de globalidad, era masivo, era internacional, pues era precisamente en el marco de las Naciones Unidas donde se tenía que hacer una normativa que cubriera estos aspectos normativos. Los antecedentes que teníamos, digamos que era una ley de Utah por ahí del 95 que no tuvo mucha aplicación, pero la ley de California es de la misma época de la ley 527. Veamos lo importante que la ley de California también es una transcripción normativa de esa misma ley de CENUDME, podríamos decir que más o menos comparte el mismo espíritu de la ley 527, y es una ley que quedó muy bien hecha. Y yo a veces, digamos, con cierto sarcasmo digo que quedó muy bien hecha porque no fue hecha por el Congreso. Es una transcripción normativa de un organismo internacional y es una ley que con 20 años tiene total vigencia y, como les decía, es la piedra angular de toda la digitalidad, no solamente en la justicia, sino de toda la administración pública y con proyección inclusive a todo el ambiente privado. ¿Qué antecedentes también tenemos, digamos, anteriores a eso? Pues el decreto 663 precisamente, que ya nos hablaba del famoso EDI, que es el mensaje de datos que tenemos ahorita. En su momento se le denominó EDI. También tenemos aquí unas leyes, no podemos profundizar mucho en ellas, digamos, para no perder mucho tiempo, pero quiero mostrárselas para que ustedes vean. Antecedentes en decretos, antecedentes en factura electrónica, por allá desde el año 87 venimos hablando de factura electrónica equivalente y desde el año 96 de la factura por computador, que como sabemos es el boom, digamos, ahorita de que ya todo el mundo está obligado a la factura electrónica, pues es un tema de casi 30 años. En la jurisprudencia, pues trae referentes como por ejemplo el famoso proceso de EPM ante el Consejo de Estado, donde en su momento en el año 90, donde el fax era una tecnología de avanzada, pues se admitió una prueba enviada por fax al Consejo de Estado. Pero de esas cosas, digamos, contradicciones que tiene la justicia, pues la Corte Suprema de Justicia en el 93 rechazó precisamente una sustentación de queja que llegó por fax. Entonces, digamos que en ese momento era muy incipiente el tema. Aquí hay otros desarrollos normativos que, como les digo, no nos vamos a detener, pero quiero, digamos, relacionárselos para que ustedes vean que todo el sustento, todas estas leyes que tenemos aquí, tienen su sustento precisamente a raíz de la ley 527. Todo el tema de antitrámites también está basado en eso, la unificación probatoria del Código General del Proceso, obviamente, y finalmente, pues hacer referencia a la modernización del sector de las TIC con la ley 1978 del año pasado, que modernizó precisamente la antigua ley que era del 2009. Como les digo, lamentablemente pudiéramos hablar de cada uno de estos temas, cómo ya han influido, pero por el tiempo no lo vamos a hacer para, digamos, privilegiar el tema práctico. ¿Qué principios nos desarrolla precisamente la ley 527? Obviamente la internacionalidad y la globalidad, que fue el espíritu precisamente de hacer un derecho uniforme global para un tema precisamente global. La libertad de empresa, la autonomía y la consensualidad que es propia, digamos, del derecho internacional. Y obviamente la neutralidad, los que me interesan más, que por eso los resalto, los que nos traen más acá, que es el tema de la neutralidad tecnológica y en la red, y la equivalencia funcional de la que vamos a empezar a hablar. ¿Qué es la equivalencia funcional? Digamos que el artículo 5 de la ley 527 nos menciona que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en la forma de mensajes de datos.
¿Esto qué quiere decir? Que desde el 99 el mensaje de datos, cualquier información en forma de mensaje de datos, tiene total validez jurídica y total fuerza probatoria. Entonces, esos dos elementos, digamos que son los que más sustentan en este momento un proceso judicial. ¿Qué es lo que necesitamos? Que sea válido y que tenga validez probatoria, que sea legal y que tenga validez probatoria. Y eso va a hacer precisamente que en este momento o desde el 99 hubiéramos podido, digamos, iniciar este proceso de justicia digital, pero como vemos y por las razones que ustedes también han referenciado, digamos, en el sondeo, pues se ha visto un poco frustrado ese propósito. ¿Qué es equivalencia funcional, digamos, en palabras más castizas? Es cumplir la finalidad y función del requisito tradicional. Es decir, trasladar del mundo analógico, del mundo físico, al mundo digital algo. Y aquí traigo, digamos, los dos ejemplos más importantes para lo que nos importa, que es el proceso digital. El artículo 243 y siguientes del Código General del Proceso nos habla del documento físico. Y el artículo 6 de la Ley 527, digamos, desde el artículo 5 y toda la ley, habla del mensaje de datos, que es el equivalente al documento físico. Y ya, el Código General del Proceso, precisamente ya dentro de la denominación de documentos, incluye también el mensaje de datos. Entonces, digamos que ya lo está equiparando, o sea, hace la equivalencia funcional perfecta entre el documento físico y el mensaje de datos. Documento que es en sentido amplio, ¿no? No es un documento solo el documento escrito, sino que hablemos en documento como lo trae precisamente el código, que son, digamos, cualquier tipo de información, fotos, videos, voz, documentos, cualquier tipo de información que habla, inclusive el código, recordemos que habla hasta las lápidas, se consideran documentos. Entonces, tengámoslo también presente, que es documento en sentido bien amplio. El artículo 828, por su parte, del Código de Comercio, habla de la firma manuscrita. Pues el equivalente funcional de esa firma manuscrita es la firma electrónica que nos trae el artículo 7 de la Ley 527. ¿Qué es lo que ha pasado, digamos, en estos 20 años? Porque este tema aparentemente nos cogió como tan de sorpresa cuando tenemos el sustento jurídico desde el año 99 con la Ley 527, precisamente por ese pensamiento tan concreto del ser humano y el negarse, digamos, ese cambio cultural tan difícil al que nos hemos resistido, que no ha permitido precisamente que países, por ejemplo, como les decía yo, estando la ley de California, donde está Silicon Valley y todo esto, el desarrollo tecnológico, el desarrollo que ha tenido todas estas regiones, precisamente lo hubiéramos podido tener nosotros porque nosotros seguimos, digamos, con la tradición que nos dejó el derecho español, el derecho romano de lo escritural, y nos hemos negado, digamos, a dar ese salto a la digitalidad, a pesar de que ya estamos perfectamente habilitados y no necesitábamos que llegara el decreto 806 para que nos lo dijera. ¿Qué es el mensaje de datos? Digamos, como para ahondar un poco de eso. Es precisamente toda información transmitida por medios electrónicos similares que sea generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada. Pero ese mensaje de datos, precisamente para que tenga esa validez, tiene que cumplir unas condiciones que las trae el artículo 8, del 8 al 12 de la Ley 527, que son la integridad, es decir, que garantice la originalidad, la autenticidad, para que se garantice la identidad del originador, del autor del mensaje de datos, el no repudio, es decir, que sea resistente a la censura para que sirva precisamente de medio probatorio, y la disponibilidad. Digamos que este punto también es bien importante porque sabemos lo difícil que va a ser en el futuro. No sabemos, por ejemplo, cuáles van a ser los medios. Si ustedes recordarán, los que tenemos de pronto más añitos, todavía nos tocó los disquetes de cartulina. De ahí pasamos a los disquetes de plástico. Pasamos luego al CD, a la USB. Ahorita ustedes ven que los equipos de cómputo ya ni siquiera traen unidades de CD, entonces la información que teníamos en CDs pues no es fácilmente recuperable. Por eso, digamos, el medio y el formato en el que se guarde, pues tiene mucha relevancia para cumplir este último condición de validez, que es la disponibilidad. Por eso, digamos, formatos como el PDF, que son formatos estandarizados, que eventualmente son fáciles de leer en cualquier digamos, sistema operativo de los computadores, leen el PDF, esos son los que se tienen que privilegiar, esos métodos. Por eso aquí el tema de
que aquí entra, digamos, el principio precisamente que hablábamos ahorita de la neutralidad tecnológica, es precisamente sistemas que sean ampliamente accesibles a las personas para que puedan reproducir la información a futuro. Lo mismo pasaría en el papel, ¿no? Esto no es propio, digamos, de la digitalidad. Ustedes saben que si el papel no se conserva bien, pues tampoco va a ser un documento que vaya a estar disponible a futuro. Entonces, no es propio, digamos, solamente de la digitalidad. Como digo, todas estas 4 condiciones lo que generan es confianza en el medio, confianza en el mensaje de datos para que se cumpla esa equivalencia funcional con el documento físico. ¿Qué he hablado, digamos, por lo menos estas 2 referencias en la jurisprudencia al mensaje de datos es precisamente la sentencia de constitucionalidad 662 del 2000, que es la sentencia de constitucionalidad de la ley 527. Mire lo que decía precisamente la Corte en ese momento, desde hace 20 años. Los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares niveles de seguridad que el papel y en la mayoría de los casos un mayor grado de confiabilidad y rapidez. Entonces, digamos que está diciendo, es un avance más que el documento, digamos, físico, especialmente respecto a la identificación del origen y el contenido de los datos. Y curiosamente, digamos que eso es lo que más, el mayor temor de la gente a entrar en la digitalidad es porque le resta confiabilidad y le resta confianza al documento en forma de mensaje de datos. Digamos que siempre tenemos miedo que no confiamos porque no sabemos quién nos lo mandó, quién lo elaboró, si tuvo alteraciones. Pero realmente, si vemos en la digitalidad, es mucho más fácil determinar esas cosas y determinar la trazabilidad del documento y las posibles alteraciones que haya tenido. Cosa diferente digamos que se dificulta más en el documento físico. Entonces, digamos, como para dejarlo también como reflexión, que a veces esa es la desconfianza que le tenemos para aceptar documentos que vienen electrónicos. La Corte Constitucional, pues, en esta otra sentencia de diciembre de 2010, pues lo que hace es ratificar los elementos de validez que ya vimos en el slide anterior, precisamente que debe tener los mensajes de datos para que sean válidos. Vamos a hablar más adelante de pronto un poquito de la sentencia de Adalid, que es la sentencia 604 del 16, pero la vemos un poco más adelante. Ahora pasemos a la firma. Ya vimos el mensaje de datos y pasemos a la firma, porque estos 2 elementos son los que nos van a permitir, digamos, tener un proceso digital. No necesitamos nada, necesitamos validar una firma digital y que el mensaje de datos tenga validez. Eso es lo único que necesitamos. Entonces, ¿qué es la firma en sentido, digamos, general? La firma es un signo o símbolo de identificación personal y expresión de la voluntad, como ustedes saben. El artículo 828 dice que por firma se entiende del Código de Comercio, perdón, que por firma se entiende la expresión del nombre del suscriptor o de alguno de los elementos que le integran, o de un signo o símbolo empleado como medio de identificación personal. Digamos que en general tenemos que la firma, por ejemplo, a ruego, también no necesariamente es el garabato, porque a veces entendemos precisamente, o nuevamente por el pensamiento concreto que maneja nuestro cerebro, que la firma es el garabatico que hacemos. Pero realmente lo que nos están diciendo es cualquier signo distintivo o símbolo que permita la identificación de una persona. ¿Qué dice el artículo 826? Que cuando la ley exija que un acto conste por escrito, bastará el instrumentarlo en un instrumento privado, perdón, con las firmas autógrafas de los suscriptores. ¿Qué es esto? Digamos, haciendo la equivalencia funcional de esto que nos dice el artículo 826 del Código de Comercio. La equivalencia funcional en el mundo digital es el mensaje de datos con firma electrónica. No se necesita más. Ahorita ya vamos a pasar a mirar las diferentes formas de firmas desmaterializadas que tenemos para que ustedes, digamos, entiendan que firma electrónica es diferente a firma digital y es diferente a firma escaneada. La firma escaneada precisamente es simplemente aquella que usted escaneó en un documento y la pone, digamos, en los documentos que firma. Podríamos hablar que es casi mecánicamente impuesta, que es otra firma desmaterializada y que es la que se usa, digamos, para aquellas entidades o personas que tienen que firmar un cúmulo de documentos que se permite la firma mecánicamente impuesta. La firma digital, la firma electrónica, es la firma simplemente que se hace por medios electrónicos, mientras que la firma digital, como una especie de firma electrónica, vamos a ver que es una firma mucho más calificada.
La firma electrónica, entonces, es la evolución de ese método de identificación y expresión de la voluntad. ¿Qué es al final una firma electrónica? Es una clave privada con la que se firma, como decir la clave de su cajero, como decir la clave de su WhatsApp, la clave de su cuenta de correo electrónico, cualquier tipo de contraseña con la que usted accede al computador. Usted lo que está haciendo es utilizar una firma electrónica, que obviamente genera unas consecuencias y unas obligaciones como cualquier firma, y en este momento, para los efectos de lo que queremos nosotros del proceso, en este momento la más importante forma de firmar es el correo electrónico para nosotros. Todo el día, digamos, estamos firmando, en ese sentido, estamos firmando transacciones, sean transacciones de nuestra vida cotidiana, sean transacciones de nuestra vida profesional, en computadores, en los dispositivos móviles. Cada vez que chateamos, estamos firmando, digamos, transacciones con nuestra firma electrónica, porque tuvimos que loguearnos con una clave que hace los efectos de firma. ¿Qué es la firma digital entonces? Como ustedes vieron, la firma electrónica es simplemente una clave electrónica, pero la firma digital es un valor numérico que se adhiere precisamente a ese mensaje de datos para garantizar precisamente la plena identificación del originador y la integridad del documento. Entonces, podríamos decir que la firma digital no es más que una firma electrónica calificada o certificada. Precisamente hacemos referencia al artículo 68 del decreto 960 de 1970, que es el Estatuto Notarial, donde habla del reconocimiento de firma. Hagan de cuenta ustedes, eso es una firma digital. Es una firma que ustedes colocan que está respaldada por un tercero que da fe precisamente de que usted es el originador y usted es quien se identifica con esa firma digital, es precisamente usted. Entonces, en lugar de haber un notario, ahí es una entidad certificadora de firma digital que está dando fe de que usted es el propietario de esa firma digital. ¿Y cuál es el proceso, digamos, para firmar digitalmente un documento? Pues tenemos un objeto electrónico que en este caso se considera un mensaje de datos. Haga de cuenta ustedes un memorial, una demanda. Le aplicamos una función matemática que no es más que criptografía con el famoso hash. El RCA es un tipo de hash, y le colocan una estampa cronológica, y esa estampa cronológica no depende del computador que lo está firmando, sino precisamente de unos servidores que hay que pueden certificar la hora mundial, y le colocan esa función matemática con esa estampa cronológica más su clave privada, es decir, más su firma electrónica de iniciador, que es su clave privada, y con eso usted sella el documento y garantiza que el documento que usted está presentando es íntegro y que usted es el originador. Entonces, digamos, también lo podemos hacer con firma electrónica simple, pero digamos que esta sería un documento haciendo el símil precisamente a un documento con presentación personal, un documento autenticado ante notario. Precisamente traigo aquí el reconocimiento de firma. ¿Qué es el reconocimiento según el decreto 960? Es la plena autenticidad y fecha cierta del documento. Como vimos, la estampa cronológica y la autenticidad que le da la firma digital en el mensaje de datos. ¿Y cuál es la autenticación de documentos según el artículo 73 del mismo decreto? Dice, el notario podrá dar testimonio escrito de que la firma puesta en este documento corresponde a la de la persona que le haya registrado ante él, previa confrontación de las dos. También podrá dar testimonio de que fueron puestas en su presencia, estableciendo la identidad de los firmantes. Entonces, mire que desde 1970, simplemente teniendo como base la equivalencia funcional, el principio de equivalencia funcional, que por eso les digo, va a ser la antorcha principal con las que ustedes van a tener que mirar cualquier actuación, cualquier problema al que ustedes se enfrenten. Al asumir la digitalidad, tienen que llevar siempre la antorcha de la equivalencia funcional y mirar. Yo como lo hacía en el mundo físico, en el mundo análogo, miremos en el mundo digital cómo lo llevo para que preste la misma funcionalidad y tenga los mismos efectos jurídicos. Ese va a ser la antorcha principal para que ustedes puedan asumir, digamos, un proceso en ambientes digitales. En este caso, por ejemplo, el notario, como les digo, en el mundo digital, va a ser una entidad certificadora de firma digital, que las hay privadas, las hay públicas, como por ejemplo, el ejemplo más fácil es la DIAN. La DIAN se convirtió en una firma
certificadora en una entidad certificadora de firma digital privada, solamente para efectos de los impuestos. Ustedes saben que ya cada vez más, inclusive a las personas naturales, se les está exigiendo que registren su firma digital o electrónica ante la DIAN, precisamente para efectos de los impuestos. Vamos a hablar un poco de consenso y formalismo. Precisamente el artículo 1502 del Código Civil nos habla de las condiciones de validez de un contrato, que son la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa. En ninguna parte habla de la firma. Obviamente la firma hace parte del consentimiento, pero precisamente la norma nunca habla de que el consentimiento, la única forma de otorgarlo es la firma. Hay muchas formas de entregar el consentimiento. Recordemos, por ejemplo, cómo se cerraban los negocios antes, con un apretón de manos, con un abrazo, con cualquier otro gesto que identifique el consenso entre las personas o que sea capaz de garantizar que la persona está precisamente expresando su voluntad de obligarse en ese sentido, pero no necesariamente, digamos, con el garabato que entendemos por firma. Vamos a hablar entonces ahora sí de admisibilidad y fuerza probatoria, y para eso pues vamos al Código General del Proceso, precisamente, que recogió todos estos principios y todas estas normas de la Ley 527 y las puso en el Estatuto Procesal, haciendo una unificación de procedimientos. Digamos que al margen de que el Código General del Proceso, digamos, el nombre quiso ser muy ambicioso al principio y tener todos los procedimientos, y hubiera sido ideal, digamos, que estuvieran todas las jurisdicciones allí metidas, de pronto el nombre se quedó grande para lo que finalmente quedó incluido prácticamente el derecho civil, el derecho laboral, el derecho de familia y parte del derecho pues administrativo, pero digamos que en general hizo toda esa recopilación de procesos, hizo una modernización de los procesos, y en el artículo 103 precisamente ya habla del uso de las tecnologías en los procesos judiciales. Entonces estamos hablando que desde el 99 tenemos el sustento que sigue siendo la piedra angular, que es una ley que está totalmente vigente y es la que sustenta en este momento toda la digitalidad, pero fuera de eso el Código General del Proceso desde el año 2012 ya hablaba también de los procesos judiciales. ¿Para qué? Para darle acceso, agilidad y cobertura. Hablaba de la infraestructura que tenía que tener la rama judicial en tecnologías de la información para el proceso digital. Y digamos que hay una remisión expresa, como les decía, de la Ley 527 y viceversa al Código General del Proceso, antes pues el Código de Procedimiento Civil. Digamos, ratifica el reconocimiento del mensaje de datos como auténtico, que ya lo hacía la Ley 500. El artículo 244 ratifica esa autenticidad, la presunción de autenticidad de hecho. El valor del mensaje de datos en original y en copia, es decir, también reconoce la admisibilidad y fuerza probatoria de la copia de un mensaje de datos, que podría ser la impresión, precisamente, hablemos de un correo, hablemos de un chat, esa sería, digamos, la copia de un mensaje de datos. Y, digamos, la ley 527 en el artículo 10 ya lo traía, ya traía la presunción también del originador en el artículo 17 y 18, nos habla de la tacha y el desconocimiento del mensaje de datos para romper precisamente con la presunción de autenticidad que le da al artículo el Código General del Proceso. Pues aquellas personas que quieran desconocer y tachar de falso, pueden hacer uso, digamos, de estos medios, o el juez precisamente de oficio también lo puede tachar de falso, rechazarlo o solicitar una prueba pericial que ahonde más para hacerse, pues, digamos, la certeza sobre ese documento. Nos habla precisamente de la notificación electrónica, la que vamos a hablar un poco porque sé que es uno de los puntos de dolor que tenemos todos los abogados y en general todos los operadores jurídicos, porque pues para los señores de la rama tampoco es fácil pues todo este tema, porque tampoco han tenido, digamos, mucha capacitación, y el cambio generacional y el cambio cultural pues ha sido difícil. Entonces la notificación la vamos a ver un poco más adelante. El caso de Adalid, digamos, para no demorarnos mucho, básicamente Adalid es una empresa de informática forense que le presta los servicios a los abogados, a las oficinas, a los juzgados. Es un perito, digamos, informático forense que quiso atacar el artículo 247, el inciso final del artículo 247 del Código General del Proceso, que nos decía, que nos habla o que le da validez precisamente
al mensaje de datos en copia. Entonces, en el parecer de Adalid, es un adefesio jurídico pensar que un mensaje de datos, que es una cosa en ambiente digital, pueda tener una representación en copia. La sentencia finalmente, el sentido de la sentencia es inhibitorio, pero lo más importante, como en muchas sentencias, es las consideraciones de las mismas, las reflexiones que hace la Corte, no el fallo como tal. Y en las consideraciones, digamos que algo que era totalmente visible, lógico, pues, ¿sí? ¿Aló? Algo que era visible y lógico, pues lo ratifica, digamos, la Corte en ese sentido. Entonces, básicamente la Corte lo que dice es, si hay copia de mensaje de datos, háblese del pantallazo, o es una representación del mensaje de datos que podría considerarse copia, y tiene total validez como cualquier otro documento en copia de los que tenemos en el proceso, en cualquier proceso. Usted sabe que también las copias y los documentos, la regla general de validez de los documentos que trae el Código General del Proceso para los documentos análogos, también se le aplica a los documentos digitales. Entonces, en ese sentido, digamos, la sentencia fue muy importante para ratificar eso. Fue inhibitoria, ¿por qué? Porque precisamente el tema era tan tranquilo, o sea, no ameritaba mayor discusión, pero que simplemente la Corte aprovechó para hacer todas estas consideraciones y ratificar que sí es viable y que puede tenerse como un indicio, digamos, no podrá, seguramente no será la prueba reina con la que el juez vaya a fallar un caso bien importante, pero sí puede tomarse como un indicio y validarse por la regla general de los documentos. La Corte al final les recuerda también que pues, en el caso de que alguien quiera desconocer esa copia de un mensaje de datos, lo puede hacer a través de la figura de la tacha de falsedad, del desconocimiento de documentos, advirtiendo, digamos, teniendo en cuenta que eso tiene unas consecuencias, ¿no? Que ustedes saben que si usted no logra demostrar la falsedad, porque la carga de la prueba allí se invierte, y si usted no logra demostrar la tacha de la falsedad, eso tiene unas consecuencias y unas sanciones pecuniarias y procesales para la persona precisamente que solicitó la tacha. Al final, eso no es más que ratificar la libertad probatoria pues, que existe en nuestro régimen procesal. Vamos a hablar del 806, precisamente vamos a entrar al proceso digital como tal. Entonces va haciendo pues un recuento. Veníamos del principio de la ley 527, pasamos a la ley 794, que era la reforma al Código de Procedimiento Civil, que desde ese entonces, año 2003, ya incluía temas de notificaciones, oficios entre despachos, nombramientos de auxiliares de justicia, embargos, memoriales, todo en ambiente digital. Ya desde ese entonces lo permitía. Obviamente, como vemos, eso nunca pasó. Siempre fue muy resistente, digamos, al cambio. Y hablaba precisamente de la firma digital también, porque ya obviamente se basaba en la ley 527. En el año 2006, recogiendo esa reforma al Código de Procedimiento Civil de ese entonces, hay un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que implementa esto en la Administración de Justicia. Entonces dice, hay actos de comunicación procesal, es decir, las notificaciones, los actos de comunicación procesal, que son las notificaciones, se pueden hacer por medios electrónicos. Dice que se puede en las jurisdicciones civil, laboral y administrativo, que se puede utilizar la dirección de notificación que se coloca en el registro mercantil para las personas comerciantes. Habla del correo electrónico, obviamente el que informen las partes, que va a ser el medio de notificación. Si yo presento una demanda y digo mi dirección de notificación va a ser este correo electrónico, pues ya desde ese entonces, desde el 2006, el Consejo Superior de la Judicatura lo preveía. Presentación y recepción de memoriales en el 2006. Estamos hablando que desde el 2006 la rama ya había reglamentado esto. Y la notificación por página web. Como sabemos, eso nunca se hizo realidad. En la realidad, pues fue muy contadas los despachos o los casos en los que se pudo materializar, digamos, ese tipo de cosas. Y finalmente llegamos entonces en el 2012 al Código General del Proceso, antes de llegar precisamente al decreto 806. Y entonces en este momento, ¿qué tenemos? Un proceso digital, sí, porque pues si nos vamos a la definición de proceso digital, no es más que una actuación procesal por medios tecnológicos modernos.
Entonces, los medios tecnológicos modernos es el computador. Los juzgados tienen computador, entonces uno diría, hay un proceso digital. Pero es un proceso digital a medias, precisamente porque no hemos querido explotar todas las potencialidades que nos trae la tecnología para aplicarla en el proceso. ¿Cuáles son las dificultades? Recogiendo un poco lo que ustedes mencionaban en el sondeo inicial, precisamente la cultura jurídica. Siempre tendemos, no hablemos solo de funcionarios públicos o de funcionarios de la rama judicial, en general hasta los particulares tienden a exigir mayores requisitos que demuestren la autenticidad de algo. Digamos, y esto no es más que la evidencia de una crisis de confianza que hay en la humanidad. Nadie confía en el otro, siempre estamos previendo, es decir, ese principio tan bonito que trae el derecho de la buena fe es el que menos se usa porque siempre presumimos es la mala fe. Y por eso, digamos, tendemos a exigir mayores requisitos para que nos prueben cualquier hecho, la autenticidad de algo. Y tratamos siempre de privilegiar la inmediatez física. Es decir, siempre tendemos a que lo que estamos percibiendo por el sentido de la vista o el sentido del tacto mejor es lo que existe materialmente. Y por eso, digamos, le restamos como cierta validez a lo que es a distancia. Cuando, digamos, ni siquiera en el mundo físico esa inmediatez es tan segura, ¿no? Como ahorita vamos a hablar un poco de eso. El tema de la burocracia y la voluntad política, obvio. O sea, si estamos viendo que desde el 2013 la reforma al Código de Procedimiento Civil lo traía, en el 2006 hay un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, en el 2012 el Código General del Proceso da una modernización total a los procedimientos y aún así no tenemos proceso digital. O sea, falta voluntad política. Eso no hay, digamos, es una suma de todas estas variables. Obviamente presupuesto, aunque el presupuesto, como vemos, no es importante y como vamos a ver, digamos, en la parte práctica, no es que necesitemos de mucho presupuesto. Con lo que tenemos en el computador ya podemos hacer un proceso judicial eficiente. La brecha digital y la cobertura, obviamente, tenemos que pensar en eso. A veces nosotros nos olvidamos que nosotros en los centros urbanos tenemos a disposición el internet, buena conexión, tenemos equipos, pero pensemos en aquellas personas que también tienen que acceder a la justicia, pero en sectores más retirados. Obviamente ellos no van a poder participar del acceso a la justicia como debe ser en un ambiente digital. Entonces también tenemos que tener en cuenta esa brecha digital que obviamente existe en nuestro país. La falta de formación, que es lo que hablábamos del desconocimiento, a todos los operadores judiciales obviamente, pero también a los litigantes. Hemos visto, digamos, muchos colegas que son resistentes a todo este tema, que siguen esperando y le están prendiendo velas a todos los santos para que se caiga el decreto 806, para que volvamos a la presencialidad. Han hecho solicitudes, puesto tutelas, de todo, digamos, se resisten precisamente a este cambio. El temor ante lo desconocido, básico, lo que hablábamos ahorita. Ustedes mismos lo dijeron en el sondeo, desconocimiento. ¿Y qué es lo que genera el desconocimiento? Desconfianza. ¿Cuál es la primera reacción cuando usted se enfrenta a lo que no conoce? Rechazarlo. Usted muchas veces, sea por vergüenza, por no pasar el oso, por no arriesgarse, por lo que sea, usted prefiere decir, no, eso es malo, yo no me meto a eso, porque eso, pero es más por el desconocimiento, no se da la oportunidad de conocerlo para precisamente avanzar. Entonces, el que todos estos espacios, aprovechando toda esta coyuntura que se generó con la pandemia, con el proceso, todos estos espacios que se generan con los temas de tecnología en el ambiente del derecho son bien válidos precisamente para que podamos. Yo llevo 20 años más o menos, o sea, mi tesis de pregrado se llamaba, en el año 99 se llamaba la relación entre el derecho y la tecnología. Entre el derecho y la informática, perdón, la relación entre el derecho y la informática. Y desde ese entonces, digamos, yo he venido trabajando en estos temas, hice una especialización en Derecho Informático, hice mi maestría en Derecho Informático porque veo todas esas potencialidades y porque creo que todas esas variables que se generan, como ese labor del derecho de regular cualquier interacción humana, precisamente no puede desconocerse con el avance digital de la cuarta revolución. Y cuando uno habla de estos temas, los hablaba hace 20 años, hace 10 años, era un grito en el desierto, digamos que siempre no era muy escuchado. Entonces, por eso es muy importante aprovechar estas coyunturas precisamente para no dar un paso atrás en todo este cambio a la digitalidad.
Hoy podríamos entonces tener, digamos, usar la ley 527 para sustentar, digamos, en los sistemas internos la automatización de nuestras labores, no solamente en el ámbito judicial, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Porque usted sabe que muchas empresas también dejan de abordar la digitalidad precisamente por temor a que si tienen que acudir a la rama judicial, al servicio público, que le den validez a los temas en ambiente digital. Entonces, esa es una brecha también que no ha dejado la masificación de todas estas tecnologías. Con la emergencia sanitaria, pues fue el detonador precisamente la digitalidad. Sabemos que en marzo entonces se decreta la emergencia sanitaria, se generaron todos estos decretos que son 2, 4, 6, 8, 10, 12 decretos, 13 decretos, 11 acuerdos de la rama judicial en cuestión de 3 meses. Es decir, tenemos la ley 527 desde hace 20 años que nos sustenta la digitalidad. Tenemos el Código General del Proceso desde hace 8 años que sustenta los procesos digitales. Pero tuvo que pasar una pandemia para que en 3 meses todo se adecuara en la justicia para entrar a la, como se dice en Antioquia, a la berraca, a un proceso digital. Entonces, esas son las reflexiones que tenemos que hacer. Pudimos habernos preparado, póngale usted que desde la ley 527, desde hace 15 años, no hablemos desde hace 20 años, desde hace 15 años se hubiera implementado todos estos procedimientos digitales, hoy tendríamos, digamos, ante estas situaciones de pandemia, no hubiera sido, digamos, tan traumático la entrada del proceso digital. ¿Cuáles son el sustento pues, del decreto 806? De esta parte, digamos, ustedes ya seguramente han participado en muchas charlas donde les dicen los cambios. Vamos a pasarlas un poco rápido. Quiero solamente hacer algunas reflexiones que para mí son importantes. Agilizar los procesos y descongestionar, pues obviamente el uso de las TIC para garantizar el acceso y la protección de la salud, en este caso de la emergencia sanitaria. Flexibilizar y agilizar la reactivación de la justicia, porque se estaba viendo precisamente que la parálisis en la justicia estaba generando el atraso en los otros sectores económicos. La equivalencia funcional hecha realidad. Digamos que esto lo que nos ha traído es precisamente con el decreto 806, se tomó todo lo que teníamos que sustentaba la digitalidad, se le hizo una interpretación mucho más pragmática para poder adecuar rápidamente todo para que la justicia comenzara en ambientes digitales. El artículo 2, digamos, de este decreto, faculta al juez para eliminar formalidades necesarias. ¿Y por qué resalto esto? Porque el artículo 11 del Código General del Proceso ya lo trae. Y vemos que es un artículo que al juez, como director del proceso, a veces no se aplica, por lo general no se aplica. El juez es muy temeroso en obviar procedimientos que son innecesarios a la luz de sus consideraciones para hacer el proceso y la justicia mucho más ágil. Entonces, ¿qué nos trajo pues el decreto? Las TIC en las actuaciones procesales, expedientes digitales e híbridos. Digamos que ustedes saben que la diferencia es que un expediente digital es que nace desmaterializado, es desmaterializado desde el nacimiento hasta el final. Es decir, solo los procesos que están ahorita naciendo nuevos en el marco de la 806 son procesos realmente digitales. Los demás serán híbridos porque tienen parte digitalizada, no digital, sino digitalizada, y parte que va a continuar, digamos, en ambiente sí digital. No se requiere la firma, digamos que se le reconoce, se le da un reconocimiento a la antefirma. El poder, eso digamos entre comillas, porque digamos que como vemos, ¿qué es lo que, con qué es que estamos firmando? Con el correo. Entonces, realmente sí hay firma, lo que no hay es garabato, pero firma sí se requiere, y la firma es el correo del abogado, el correo del despacho, con eso es que se están firmando las actuaciones procesales. El poder va sin firma y ni presentación personal. Digamos que el artículo 74 del Código General del Proceso ya hablaba de la firma, de la posibilidad de otorgar poderes con firma digital, pero obviamente en este caso hay mucho más avanzada, y es que ni siquiera le exige una firma digital porque la pide sin presentación personal. Es decir, los poderes van con una firma electrónica que es el correo como tal. El correo oficial reemplaza la firma, como les decía. Ya por eso, digamos, la rama solicita que los abogados hagan la actualización en el Registro Nacional de Abogados. Hay que llegar la dirección de correo de la contraparte para las nuevas demandas. Entonces, digamos que bajo
hay que hacer un juramento de cómo se obtuvo, obviamente por temas de privacidad y todo esto, pues no es de cualquier manera obtenerlo, pero sí aportar una prueba sumaria de cómo se obtuvo, si fue en una cámara de comercio, en las redes, en la web, otros correos anteriores que se habían cruzado precisamente con las personas. Discúlpenme un segundo. Ya. Y digamos que si hay una discrepancia en la notificación, la persona pues que considere que no fue notificada, pues puede solicitar la nulidad haciendo un juramento de que nunca se enteró, obviamente aportando prueba, y allí es donde entraremos en un debate jurídico que en la parte práctica vamos a ver de qué manera podemos solventar un poco ese tema para que no tengamos mayores problemas. Los estados electrónicos que incluyen la providencia. No hay traslados por secretaría, como sabemos la comunicación es directa entre las contrapartes, por eso es muy importante, digamos, la administración correcta del correo electrónico. Digamos, si usted mezcla el correo electrónico con donde va a tener, que tiene registrado en la rama judicial para efectos profesionales, con su correo profesional, está cometiendo un error, porque usted de pronto se le puede hacer un inadecuado manejo, se le puede desorganizar eso, se le puede ir al spam, puede que no lo vea, en fin. La recomendación es deje un correo exclusivo para la tarea profesional suya. Esa es la recomendación, para que usted le dé un adecuado manejo a los buzones, mantenga depurando los correos, consulte la carpeta de spam, porque no sabemos quién nos está notificando y como sabemos ya no nos van a correr traslados secretariales, entonces ya nos van a dar por notificados y eso va a tener unas consecuencias procesales. Sentencia anticipada sin audiencias en lo contencioso administrativo, a pesar de que, digamos, el Código General del Proceso ya nos traía la oralidad, pues con la 806 volvemos un poco a la escrituralidad, porque las sentencias van a ser escritas, pero digitales. La suspensión de sentencias orales en segunda instancia, lo que les decía, y los oficios, digamos, del juzgado a entidades, a otras entidades, hablemos de entidades públicas, entidades donde vamos a registrar embargos, en fin, van a ir por el correo electrónico sin necesidad de firma del funcionario. Y se presumen obviamente auténticos. Entonces, ¿qué principios desarrolla este decreto 806? Obviamente el de la equivalencia funcional. Es el principal. Nos está diciendo lo mismo que usted hacía en un proceso en el mundo análogo, en el mundo físico, se puede hacer en un proceso digital. La neutralidad tecnológica para mí es cuestionable. ¿Por qué? Hasta el momento. Sabemos que precisamente por salir a la carrera con un proceso digital, todo se está volcando a Teams, todo se está volcando a Windows, todo se está volcando al Office. Eso va contra la neutralidad tecnológica. ¿Por qué? Porque, digamos, muchas personas no utilizan este tipo de sistemas operativos en sus computadores. Muchas personas utilizan software libre, usan Linux, usan LibreOffice, todas estas otras equivalencias, digamos, sistemas operativos equivalentes que no necesariamente corren programas de Windows. Entonces, si la rama judicial va a sustentar un proceso judicial digital en una plataforma de Windows, va a afectar mucho la tecnología tecnológica y obviamente el acceso a la justicia. Entonces, ese es un tema que ya sé que muchas personas están poniendo ya derechos de petición, están mirando, y la rama judicial esta semana me enteré que está abordando ese tema para generar un sistema, digamos, que pueda correr en diferentes sistemas operativos y dejar de un poco de depender mucho de lo que es el Microsoft o Windows o Office. El acceso a la justicia, obviamente, de eso se trata, que todos tengamos acceso a la justicia digital. El debido proceso está en riesgo. Es decir, si nos hacemos demasiado pragmáticos en la interpretación, digamos, de la equivalencia funcional, lo principal es no afectar el debido proceso. Es decir, siempre usar la equivalencia funcional, pero que esa equivalencia funcional, ese elemento digital que vamos a usar como equivalente del mundo análogo, cumpla también los requisitos y proteja los derechos fundamentales como el debido proceso. El principio de inmediación. Aquí hay algo bien importante porque hay una discusión que dicen
que en las audiencias virtuales o en las audiencias digitales no hay inmediación del juez. Por el contrario, hay mucha más inmediación. Se pueden inclusive practicar pruebas en el marco de las audiencias, se pueden hacer inspecciones en las audiencias, se puede hacer exhibición de documentos en las audiencias y sin el desplazamiento, digamos, de las partes, lo cual va a la economía procesal, a la eficiencia de la justicia, los va impactando positivamente. Ya afortunadamente, digamos, hay una sentencia de finales del año pasado, de noviembre del 2019, en donde obviamente no está en la sentencia principal, pero sí en un salvamento de voto, y es una teoría, digamos, doctrinaria que se está masificando, y es la inmediación sensorial. Es decir, que la inmediación del juez en el proceso se puede percibir por otros órganos de los sentidos diferentes al tacto. Que hay inmediación así estemos a distancia. Entonces, digamos que ya ese es el principio que se va a desarrollar. Les recomiendo esa sentencia, que si la pueden anotar, lean el salvamento de voto, que en el evento que tengan algún caso donde deban sustentar este tema, les va a servir bastante. La publicidad y la contradicción. Obviamente la fe, la buena fe y la lealtad procesal. Este es el momento precisamente para volver a esos principios que, como les decía, son los que menos se usan ahorita, y es el principio de la legítima confianza, tanto en lo que tiene que ver con el Estado como entre las mismas partes privadas. Esta es la oportunidad precisamente para volver a esos principios. La igualdad también es cuestionable, ¿no? Porque, como sabemos, por esa brecha tecnológica, por esa brecha económica, pues no todo el mundo tiene acceso a aparatos de comunicación digital, a smartphone o a computadores para poder, digamos, acceder a la justicia. Entonces también tendríamos que mirar en qué sentido la igualdad se está viendo vulnerada. La seguridad jurídica, pues vemos que hay cierta aplicación retroactiva de este decreto, porque, digamos, por lo general, este decreto hubiera continuado con los procesos generados a partir de la promulgación del decreto, pero vemos que le dio aplicación inclusive a los procesos que venían caminando. Y la prevalencia, obviamente, del derecho sustancial sobre el derecho procesal. Ahora sí, vamos a entrar un poco, digamos, a los aspectos prácticos. Vamos a hacer ciertas pruebas de lo que podamos, digamos que no podemos ahondar mucho por el tiempo, pero sí quería mostrarles para que ustedes queden con la sensación y queden motivados a explorar mucho y, a, como decimos nosotros, a cacharrear mucho con todo esto de la tecnología y puedan encontrar aplicaciones prácticas en su vida profesional. ¿Qué es, digamos, una notificación? Vamos a empezar con las notificaciones. ¿Qué es una notificación? Pues es dar a conocer la actuación administrativa o judicial al interesado. En el artículo 20 de la ley 527 ya estaba prevista la notificación por medios electrónicos y se hablaba del acuse de recibido, que precisamente el acuse de recibido es el elemento que ha impedido en este momento, o digamos históricamente en estos últimos años, a que los funcionarios judiciales acepten las notificaciones por correo electrónico. Sabemos que muchos desistieron en ese propósito y prefirieron seguir mandando las comunicaciones escritas para no meterse en discusiones bizantinas con los funcionarios judiciales. Pero precisamente es por desconocimiento. Entonces, si nos damos la oportunidad de conocer, vemos que el tema es bien viable. La ley 962 antitrámites permitía la notificación de los procesos de actuaciones administrativas y contenciosas. Y como les digo, la reforma ya del Código de Procedimiento Civil también permitía los actos de comunicación por medios electrónicos. El Código General del Proceso, en el artículo 291 y 612, da la presunción del acuse de recibido. Porque allí, digamos que los funcionarios judiciales lo que estiman como acuse de recibido es una actuación activa del notificado, enviándole una comunicación o dándole una seña a quien le envió la notificación, diciéndole: sí, gracias, recibí su notificación, ya me enteré que usted me demandó. Y eso obviamente nunca iba a pasar, o muy difícilmente iba a pasar. Y eso era lo que los jueces, digamos, estaban esperando, que uno les aportara como acuse de recibido para aceptarle una notificación por medio electrónico. Ya, digamos, el tema, a pesar de que ha habido más jurisprudencia de esta que les muestro aquí en esta última parte, pero básicamente estas jurisprudencias que les muestro son bien importantes para ese caso. Estas sentencias son recientes, una del 2019, hay una de febrero de casación de febrero del 2020, y ahorita en junio del 2020 una tutela también de radicado 1025 solventa el tema y dice que el acuse de recibido no necesariamente es un correo del notificado,
confirmando pues que recibió la notificación, sino que precisamente con la confirmación, con la demostración de que yo le envié el correo, de que el correo fue recibido por el buzón electrónico o por el servidor de correo electrónico de la contraparte, con eso ya es suficiente precisamente para demostrar. ¿Y por qué esto es así? Porque precisamente la equivalencia funcional no lo permite. En la equivalencia funcional vemos, o en el mundo análogo primero, digamos en el mundo análogo, ¿a qué estoy yo obligado? A enviarle una notificación física, y esa notificación física se queda en una portería, la recibe un portero, la mete en un casillero. En ningún momento le están pidiendo que se la tenga que entregar exclusivamente a la persona que va a notificar, y menos que esa persona la abra. Pero en el caso digital sí se estaba exigiendo que la persona la recibiera y que además que diera prueba de que ya lo había abierto, porque está contestando que sí la recibió. Entonces, estábamos haciendo una diferencia que no corresponde para la equivalencia funcional del mundo análogo al mundo digital. Y precisamente el artículo 291 del Código General de Procesos dice que cualquier medio que pueda constatar el acceso del destinatario al mensaje. ¿Cuándo el destinatario tiene acceso al mensaje? Cuando llega a su servidor de correo electrónico. Es decir, cuando en el mundo análogo, cuando una persona tiene acceso a su notificación, cuando llega al casillero de la urbanización, no necesariamente cuando lo recibe. Ahí es cuando yo lo entrego, y venía a hacer bien entregue, me daba una certificación y me decía, ya entregué la notificación en la dirección que me dijeron, y el juez la validaba. Pero si yo le muestro que yo lo envié y el buzón del servidor de correo, del servicio de correo, que la contraparte, llame usted Gmail, Hotmail, cualquier tipo, el servidor de correo dice que lo aceptó, no me estaba aceptando a mí la confirmación de correo. Digamos que el tema, yo sé que va a seguir siendo difícil a pesar de las jurisprudencia que les estoy mencionando, pero esa jurisprudencia seguramente les va a ayudar a ustedes a sustentar el tema. Entonces, digamos que para efectos prácticos les propongo estas posibilidades. ¿Cómo pueden hacer ustedes seguimiento, digamos, a la entrega de correos por lo menos? Hay unas herramientas en Gmail. Ustedes lo que tendrían que hacer es, vamos a pasarnos de pantalla. Si ustedes usaran, por ejemplo, digamos, con cada operador, con cada servicio de correo es diferente, pero por ejemplo, en el caso de Gmail, si ustedes se van a los tres punticos que hay en el mensaje, ustedes buscan acá donde dicen mostrar original. Patricia, te hago una pregunta. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Sí, señor, yo lo estoy viendo. Hay como un ID de mensaje, a qué horas fue creado. Listo, entonces, si ustedes se dieron cuenta, yo me fui a los tres punticos y escogí la opción mostrar original. Aquí en Gmail se llama mostrar original, en Outlook o en Hotmail se llama mostrar cabeceras de mensaje. Digamos, dependiendo del servicio de correo puede llamarse distinto, pero finalmente es entrar a la metadata del correo electrónico. ¿Qué es la metadata? Pues el mensaje sin ropa, para decirlo en castellano, es el mensaje tal cual, el esqueleto del mensaje como se ve, sin la parte bonita que le pueda poner la interfaz del usuario. Este soporte se lo pueden enviar ustedes, y este soporte ya de por sí le está diciendo al juez que el mensaje fue entregado. El mismo mensaje aquí arriba dice, creado a las y entregado un segundo después. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje ya está disponible en el servidor de quien es notificado. Este es el soporte precisamente para probarle al juez. Es un soporte básico. ¿Qué puedo hacer yo? El Gmail me da una opción para cualquier tipo de correo en donde yo puedo copiar aquí el portapapeles, aquí hay en este botón, me voy y busco una página que se llama Message Header, que es una aplicación, una herramienta del propio Google. A ver si nos sale así. Message Header, que es de la suite de Google, y acá me da la opción de lo que yo copié aquí. Cuando yo le di aquí copiar portapapeles, me vengo, lo pego acá, le doy analizar cabecera, y él me lo pone me lo analiza.
Y mire que si el mensaje pasó por varios servidores, él me dice a qué horas pasó y cuánto se demoró. Y si el mensaje hubiera sido rebotado, hubiera sido devuelto, él me hubiera dicho ahí, en la cabecera del mensaje, me dice que el mensaje falló. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con esto ya es suficiente prueba para yo demostrar que el mensaje le llegó al buzón de correo de la persona. Si la persona lo abrió, lo eliminó, hizo lo que quiera, pues es que tampoco en el mundo análogo no nos están pidiendo que Servientrega me dé fe de que el señor abrió el sobre y lo leyó en su presencia. Entonces, no nos pueden exigir mayores requisitos que en el mundo análogo. Esta es una forma básica que ustedes pueden utilizar. ¿Qué otra forma pueden utilizar? Si lo que tienen es Outlook, ustedes manejan el Outlook como este, hay una herramienta que se puede instalar que se llama, aquí la voy a abrir, si ustedes tienen un mensaje, se llama Message Header Analyzer. Esta es una aplicación que ustedes pueden buscar en los complementos del Outlook y se la instala en su Outlook que tienen instalado en su equipo. Y nos hace precisamente el análisis de esa cabecera que les mostré y nos lo muestra aquí. Y ustedes precisamente se lo pueden enviar, se lo pueden, mire que aquí inclusive también nos dice 8 minutos 55 segundos, 1 segundo, de cuánto se demoró de pasar. Como ustedes saben, obviamente cuando sale un correo electrónico no es que llegue inmediatamente en muy pocas ocasiones, digamos, si es de Google a Google o si es de Hotmail a Hotmail, sí llega inmediatamente. Pero si yo envío de Hotmail a Google, obviamente eso brinca de varios servidores. Entonces, cuando eso pasa, estas herramientas me dicen cuánto se demoró en entregarse en cada uno de esos buzones y yo le puedo mostrar al juez a qué hora llegó el mensaje al buzón de la otra persona. Esta es una opción, digamos, la primera opción. Ustedes pueden imprimir eso y aportarlo como prueba de entrega de una notificación. ¿Qué es una herramienta mucho más completa? Esta que les menciono acá de MailTrack. ¿Por qué MailTrack es más completa? Digamos que en este momento la desventaja es que solo funciona en Gmail. Ellos llevan ya 2 años tratando de que Hotmail y que Windows les acepte meter esta herramienta en su correo y no ha sido posible, pero en Gmail funciona perfectamente. Les voy a mostrar cómo funciona. Esta es muy buena, ¿por qué? Porque ustedes ya tienen referencia de los chulitos del WhatsApp, de que un chulo es enviado y 2 chulos es leído. Pues esto funciona igualito. Si ustedes se dan cuenta aquí en mis mensajes enviados, todos tienen los chulitos. Entonces me dice, vea, estos ya fueron entregados y leídos. Y si ustedes dejan el mouse ahí, ahí le aparece y le dice, este mensaje ha sido leído 2 veces y la primera vez fue 9 horas después de que se envió. Entonces, esta ventaja, ¿por qué? Porque es mucho más significativo para las personas que ya conocen los chulitos. Por ejemplo, mire este email nunca se leyó. Tiene los chulitos en blanco. Y la ventaja es que esta es una herramienta que ustedes pueden descargar del store de Chrome, del App Store de Chrome, e instalarla en su Gmail, y aquí ustedes la ven, aquí queda instalada, hay una versión gratuita, esta es la versión gratuita, que funciona perfectamente, digamos que eso, la versión gratuita le sirve para ciertos correos que no pesen mucho, y le hace el seguimiento, y la ventaja ¿qué es lo mejor de esta herramienta? Precisamente que si ustedes, les voy a mostrar algo. Él inmediatamente la contraparte lee el mensaje, envía vamos a buscar uno acá. Mire, por ejemplo, aquí me está diciendo, tu mensaje aún no ha sido leído. Y cuando es leído, él me envía una certificación. Vamos a ver cuál es esta. Voy a encontrar uno. Voy a encontrar.
Vamos a enviar uno aquí rapidito. Notificaciones. Le ponemos cualquier cosa, lo enviamos. Si no lo envía, aquí nos dice que se fue enviado y que está siendo traqueado por MailTrack. Si yo me meto al otro correo, van a refrescar. Aquí ya llegó, pues yo lo abro acá. Vamos a ver qué nos notifica al otro lado. Vamos a actualizar el correo para que a ver si nos funciona. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo lo abro acá, él inmediatamente me manda una certificación. Hagan de cuenta ustedes como si fuera la certificación de Servientrega o de cualquier servicio de correo, donde me dice, notificaciones de consultores, ha leído tu email en menos de 1 minuto después de hacerlo enviado. Me da la fecha, la hora. Este es el soporte que ustedes le deben presentar al juez. Esta es la certificación